Hola, profesor. Nosotros somos el equipo 5 y hablaremos sobre espectroscopía de masas y resonancia magnética nuclear, o NRM por sus abreviaciones. Y el equipo está conformado por Medina Osorio Leonardo, Sánchez Pineda Ángel, bueno, que soy yo, Santillán Hernández Joana y Solano Salomé Grecia, al igual que Valencia Pérez María Fernanda. Como objetivo, tenemos conocer los fundamentos, componentes y equipos de las dos técnicas antes mencionadas, espectroscopía de masas y resonancia magnética nuclear, NRM. Para entender mejor qué es la espectroscopía de masas, primero tenemos que saber qué es la espectroscopía. Es la técnica analítica experimental muy utilizada en la química y se basa en detectar la absorción o emisión de radiación electromagnética por parte de la sustancia que queremos estudiar. Básicamente la espectroscopía es la interacción de la materia con la luz y pues lo que puede reflejar o el espectro que retiene. Y pues la espectroscopía se puede ver en el esquema fácil que necesita una fuente de luz, la muestra y pues ya nos da medidas conforme a cada muestra, ya que tiene un espectro diferente. La espectroscopía tiene espectro de emisión, que es la radiación electromagnética que emite el espectrómetro, y el espectro de absorción, que es la sustancia que absorbe radiación. Ahora hablaremos sobre la espectroscopía de masas, que esta es una técnica analítica instrumental de alta sensibilidad que permite determinar información cualitativa, que es la estructura, como cuantitativa, que nos da la masa o concentración de las moléculas utilizadas en la muestra y se convierten a iones, por lo que nos da, bueno, los iones, se le da una carga de iones a la muestra y esta muestra lo que hace es reflejar los iones, las cargas, y nos da diferentes medidas de ondas llamadas lambda. Esta técnica tiene varias ventajas. Nos permite conocer cuantitativamente casi cualquier tipo de sustancia, desde los átomos muy simples hasta las moléculas muy complejas, al igual que su masa molecular. Esto se debe a que cada molécula tiene un espectro específico y se puede considerar como una huella digital de la molécula. Y gracias a esta técnica se pueden analizar sustancias muy complejas e identificarlo y distinguirlos. También nos proporciona información estructural sobre la molécula. Siguiente, por favor. Los espectros de masa, pues tras el proceso de ionización se separan los diferentes fragmentos iónicos y se detectan, representando su abundancia en un gráfico que recibe el nombre de espectro de masas. Básicamente se registra las masas dado la carga que se representa por ms, que es la relación masa-carga, que lo tenemos en el eje de las X, y Y, que es la abundancia relativa. Como podemos ver, ahí nos marca lo que es la base pico, que esta va a ser, bueno, es la constante 100%, y de ahí van a salir las otras bases que, bueno, tienen que ver con la base pico, que es el 100%, y donde tenemos el molecular ion, es la masa completa. Bueno, cuánta masa tiene nuestra muestra. Como podemos ver, ahí marca en 72, lo cual nos dará que es 72 gramos o de masa ion, lo que nos da la masa cargada con el ion. Y pues la base pico igual corresponde al ion más estable. Siguiente, por favor. Fundamentos. El proceso de la espectrometría de masas comprende básicamente 4 etapas, que es la ionización de la muestra, que en esta, mediante impacto electrónico, nuestra muestra impacta con electrones de alta energía a la cámara de ionización, la cual está a más o menos 70 volts electrón. Bueno, lo que impacta esta energía.
Cuando uno de esos electrones impacta con la molécula, esta puede ionizarse liberando un electrón y esto hace la separación de nuestras moléculas. La segunda es la aceleración de iones por un campo eléctrico. Primero deseamos seleccionar los iones positivos y a los negativos. Esto básicamente, ¿qué es? El campo eléctrico lo que va a hacer es va a separar los iones positivos de los negativos y nos va a dar nuestra relatividad de masa-carga. Posteriormente, los aceleradores se hacen mediante placas agujeradas y el flujo de iones pasa por una cámara donde se encuentra el imán curvado, que lo que hace pues es curvar, ¿no? Igual separar los iones y nos da la relación entre energía cinética y la masa. Luego sigue dispersión de los iones según la relación masa-carga. Esto es más para el gráfico. La trayectoria es curva y por una parte le impulsa la relación masa-carga MZ y por otra parte el campo magnético. Como el campo magnético es constante, la carga iónica suele de ser de +1 y la curvatura de la trayectoria es directamente relacionada con la masa. Y por último, la detección de los iones y producción de la correspondiente señal eléctrica. Esta básicamente ya nos da todas esas señales graficadas en un ordenador para así verlos fácilmente e interpretar los resultados. Siguiente. Bueno, la espectrometría de masas también es una técnica que es muy utilizada para el análisis de semiconductores, biosensores, cadenas polémicas complejas, desarrollo de productos farmacéuticos, análisis forense, control de sustancias nutritivas y el diagnóstico de procesos de enfermedades como lo son la malaria o los distintos tipos de cánceres. Bueno, los componentes del espectrómetro son la fuente de ionización, que es la que ioniza el material por analizar. El analizador de masa, que utiliza un campo eléctrico magnético para afectar la velocidad de las partículas que cargan la materia. Y por último, el elemento del espectrómetro, que es el detector, el cual registra la carga inducida cuando un ion pasa cerca o golpea una superficie. En función del analizador de masas, es parecida a la rejilla de un espectrómetro óptico. En el primero, sin embargo, la dispersión está basada en las relaciones carga-masa de los iones del analito, en vez de la longitud de onda de los fotones. Existen diversos tipos de espectrofotómetros de masas y estos dependen de la naturaleza del analizador de masas. Aplicaciones de la espectroscopía de masas. El antidoping, bueno, este método técnica se usa para la identificación de drogas y metabolitos en sangre, orina y saliva, y pues se conoce como antidoping, ¿no? Y es muy utilizado por los deportistas, bueno, las cadenas que le pagan a los deportistas, ya sea la FIFA o en los Juegos Olímpicos, utilizan mucho esto, la criminalística. Bueno, se hace para el control de gases en enfermos respiratorios o enfermedades respiratorias durante los procesos quirúrgicos. En astronomía, determina la composición de materiales del espacio exterior. Alimentos, determinación de residuos de pesticidas en alimentos. Pues trata de saber cuántos pesticidas son en los alimentos o si tiene algún contaminante químico. En la salud, pues igual se usa para los respiraderos en
las cirugías. En la bioquímica, pues básicamente nos determina el peso molecular, ya sea de los péptidos, proteínas, oligonucleicos o lo que queramos estudiar. Y en ambiental, trata de detectar los contaminantes orgánicos, ya sea en aire, agua o suelo. Bueno, para las técnicas del método de espectroscopía, bueno, aunque bien se sabe que la espectroscopía es un método complejo para un método analítico de absorción, diferentes técnicas de ellas, las cuales son la de infrarrojo, Raman, UV, de fluorescencia y absorción atómica. La técnica de espectroscopía infrarroja consiste en la absorcencia de una molécula o parte de ella que se encuentra vibrando en su estado basal a la misma longitud de onda. Bueno, este tipo de técnica se manejan principalmente en lo que son infrarroja de alimentos. Aquí, por ejemplo, en la imagen donde tenemos que se observa dos tipos de movimientos. Uno es dipolar y el otro es igual dipolar de toda la molécula. La técnica de espectroscopía Raman, esta técnica de Raman consiste en la dispersión inelástica de la luz que se produce cuando la materia es irradiada por una fuente de luz monocromática, las cuales ocasionan el conocido efecto Raman. Bueno, este tipo de técnica prácticamente se puede apreciar a nivel microscópico, porque, por ejemplo, aquí prácticamente tenemos la muestra que estamos sometiendo, que pasa a través de una luz que le impacta. Tenemos las características también el tamaño de la onda y la longitud que está presenta. Para la técnica de espectroscopía de UV, es una técnica que permite determinar la absorción de un compuesto que esté en solución en entorno en longitudes de onda entre 190 y 900 nanómetros. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver las longitudes que presenta cada uno de los elementos que podemos encontrar en la vida diaria, por ejemplo, antenas de luz, una computadora, un teléfono, o la misma luz que irradia el sol, las gafas, y un tipo de electrón, que aquí van variando, por ejemplo, de 10 a 10 a la 26 de longitud de onda, que está entre los 190 y los 900 nanómetros. La técnica espectroscopía de fluorescencia es la que se lleva por un proceso de emisión en la cual las moléculas son excitadas por la absorción de radiación electromagnética, las cuales intervienen dos tipos de relajación para este proceso, la vibracional y la de conversión interna. Este tipo de técnica se encuentra también para elementos orgánicos y también, como ya se había mencionado, son utilizadas para criminalística, porque gracias a su luz podemos determinar presencia de algunas huellas o X razón. Y tenemos la técnica de espectroscopía de absorción atómica. Esta permite medir las concentraciones específicas de un material en mezcla y la determinación de varios metales, además de conocer la presencia de los mismos átomos. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos la fuente carbónica hueca, ¿verdad?
un monocromador, el detector y el amplificador, la cual nos puede arrojar una miligramos sobre litro, y ocupamos la ecuación de Y es igual a 0.86 más el X valor entre R cuadrado. Y por último encontramos la resonancia magnética nuclear, que es RNM. Para este método existen distintos tipos de resonancia magnética nucleares, las cuales se ocupan en el sector médico y otras industriales, las cuales son la RMN funcional por percusión, ponderada por resonancia magnética nuclear, la angiografía por resonancia magnética igual, y la venografía por resonancia magnética nuclear. Bueno, yo les voy a hablar sobre la resonancia magnética nuclear, o bien conocida como en las siglas en inglés es Nuclear Magnetic Resonance, que en español es resonancia magnética nuclear. Es una técnica experimental asociada al momento angular intrínseco del spin y de las propiedades magnéticas del núcleo de los núcleos atómicos. Mediante la absorción y la emisión de fotones electromagnéticos con la frecuencia adecuada que cuenta este tipo de resonancia, entre estos nuevos estados energéticos, los momentos magnéticos de los núcleos no solo interaccionan con el campo magnético, sino también aplica con los momentos magnéticos entre núcleos magnéticos y con los electrones. Y en esta diapositiva se puede ver un esquema de la resonancia magnética NRM. Siguiente, por favor. Bueno, las interacciones de espectro NMR, bueno, aquí se pueden ver tres, que uno es el desplazamiento químico, el desplazamiento químico entre los espines. Bueno, en este paso explica que entre los espines nucleares y su entorno dentro de la muestra, aplica un campo magnético en el spin B sobre un núcleo. Los electrones asociados al núcleo presionan alrededor del spin B. Aparece un campo magnético incluido por el movimiento de estos electrones. El valor del bin dependerá dentro del entorno molecular. La consecuencia del espectrómetro NMR de una molécula, cada grupo de líneas alrededor de la frecuencia especifica BL, correspondencia de una parte de diferente dicha de la molécula. El punto 2 es el acoplamiento J, que es la interacción dipolar indirecta entre los espines, como se puede ver en el esquema, de dos núcleos vecinos a través de los electrones. El punto 3 es la interacción de dipolo-dipolo. En este punto entra directamente momentos magnéticos al spin vecino. Tiene sentido para moléculas bien localizadas, como en el caso de los sólidos, y es como se puede notar en el esquema. Algunas de las aplicaciones de la resonancia magnética está aplicada en el área química, que aquí compone detalles estructurales y composición de enlaces químicos, empleando la química de productos naturales. En este caso es en soluciones, sólidos o líquidos, mediante coeficientes de difusión. Igualmente se aplica en el área de farmacia, que es en el diseño de drogas. En la industria por ejemplo, en la industria petrofilera o petroquímica, en la determinación de petróleo y viscosidad que presenta una roca. Igualmente dentro del área de la medicina, que usualmente se maneja para las resonancias magnéticas para un problema que presenta alguna persona. En este caso está basada en la detección de protones, forma una imagen de la concentración de protones
Muchos de estos protones se encuentran en forma molecular de agua para que pueda lograr dar la imagen, por lo que la MRI se usa especialmente para formar imágenes de tejidos blandos como el cerebro o ojos. Sí. Y estas serían algunas de nuestras referencias que aplicamos para la investigación de este tema. Bueno, yo les voy a hablar sobre la espectroscopía por resonancia magnética nuclear. Bueno, la resonancia magnética nuclear es un fenómeno físico basado en propiedades mecánico-cuánticas de los núcleos atómicos. Estos pueden estudiar moléculas, macromoléculas, así como tejidos y organismos completos. La espectroscopía por resonancia magnética nuclear, o más conocida como RMN, se utiliza para detectar trastornos cerebrales como epilepsia, enfermedades de Alzheimer y tumores, como también abscesos cerebrales, ya que este método pues, puede distinguir entre un tejido muerto dentro de un absceso y la presencia de células multiplicándose dentro de un tumor. Esta resonancia magnética nuclear, o pues, conocida como RMN, es un método que para producir imágenes detalladas de los órganos y tejidos a lo largo del cuerpo, sin necesidad de usar pues, los rayos X o radiación ionizante. Y pues esto lo utilizan mucho en la parte médica. Pues eso sería todo de nuestra parte, profesor. Espero le haya gustado.